Este podcast es presentado por Encuentros, un podcast de Movie, la plataforma de cine seleccionado a mano. En cada episodio, una nueva conversación. Gael García Bernal, Dolores Fonsi, Alfredo Castro, Martín Rechtman, Valeria Luiselli y más hablan sobre sus propios métodos y procesos creativos, contando experiencias personales y reflexionando sobre películas y cineastas que han influenciado e inspirado su trabajo. Encuentros es presentado por Movie y La Corriente del Golfo Podcast. Escucha Movie Podcast Encuentros, disponible en tu plataforma de podcast favorita. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos a la cuarta entrega del podcast desde Cannes 2023 que organizamos desde Otros Cines y Otros Cines Europa con el auspicio de Movie. Y aquí estoy con Manu Yáñez, mi coequiper, yo soy Diego Valle y acabamos de salir de ver una película que ya sabíamos que nos iba a gustar, pero creo que nos ha gustado muchísimo y es Falling Leaves, lo nuevo del finlandés Aki Kaurismäki, uno de nuestros ídolos, por lo menos míos, cinematográficos de, no sé, ya varias décadas. Y además Manu es como una especie de bálsamo dentro de la programación, sobre todo de la competencia oficial, de películas largas, recargadas, con temas entre comillas importantes, y bueno, Kaurismäki con su humanismo, su humor negro, su tragicomedia, sus personajes solitarios y su, bueno, reivindicación de estos desamparados del sistema que logran de alguna manera encontrar su rumbo, nos llenó de, no sé, de alegría. Sí, alegría, esperanza. Es verdad que es un bálsamo. Hemos estado viendo muchas películas muy dramáticas, sobre todo muy dramáticas, muy oscuras, muy centradas como en el estudio del mal, ¿no? Desde males muy específicos, históricos, de la realidad contemporánea, pero también males muy abstractos, ¿no? Y en este caso, es verdad que en la película de Kaurismäki también está presente el mal, sobre todo en los personajes de patrones que casi maltratan a sus trabajadores, ¿no? Pero es una película cargada... Perdón, y el mal universal que es la guerra de Rusia, Ucrania, digamos, porque todo el tiempo, y además es casi el único elemento actual, ¿no? Porque es una película que podría transcurrir hace 30, 20 o 10 años y casi no hay, es el mismo look de todas sus películas, y sin embargo apenas entras a cualquier cosa o prenden la radio, son noticias de los bombardeos, pero sí, es el mal en todos los sentidos. Sí, no, tienes toda la razón, ¿eh? Ese ancla con el momento actual es muy pertinente. Además, hay otro elemento más contemporáneo, y es que hay un momento en el que la pareja protagonista, dos personajes puramente Kaurismäki, como has apuntado tú, clase trabajadora, marginales, que tienen que pelear por llegar a fin de mes, digamos, económicamente viven de manera súper austera, aunque ella puede subsistir de una manera un poco más holgada porque comenta que ha heredado el pequeñísimo apartamento en el que vive de la abuela, creo. Pero hay otro elemento, y es que cuando ellos se conocen, él le ofrece a ella ir al cine y van a ver The Dead Don't Die, la película que justamente inauguró el Festival de Cannes, yo diría que hace 3 años, aunque es muy gracioso porque cuando salen de la película, de repente delante de ellos hay una pareja de tipos más mayores con un aura de intelectual, y uno dice, me recordó a Diario de un cura rural, de Robert Bresson, ¿no? Y el otro a Godard. Sí, el otro a Godard. No, a mí más a Godard. A Buta Sufle, sí. Así que sí, bueno, la cinefilia y el amor por el cine se percibe no solo en las referencias, sino en la forma en que está estructurado. Bueno, hay un perro que se llama Chaplin también. Sí, y hay un póster gigante de Bresson, de L'Argent, El Dinero, aunque yo creo que de los muchos pósters que salen también está uno de la Dolce Vita, hay un póster increíble de Tom Jones ahí en la habitación del protagonista, pero el que más me ha hecho pensar que puede tener una relación más directa con la trama es el de Carta a una desconocida.
Breve encuentro de David Lean. Y es verdad que la película se estructura en torno a estos dos personajes que tienen algunas penurias económicas y sobre todo laborales, pierden el trabajo, él más por su problema con el alcohol, ella más por un sentido de la dignidad personal, cuando la acusan de ser una pequeña ladrona. Los dos tienen problemas de trabajo, se encuentran y de repente en una situación difícil hallan luz el uno en el otro, en la posibilidad del amor, aunque claramente la cuestión del alcoholismo de él es un problema grande, que no os queremos hacer spoilers, pero es un elemento crucial de la película, es ese, ¿no? Lo que le supone ser alcohólico. Todos, al menos en el ámbito de la cinefilia, sabemos que Kaurismäki tiene una relación muy íntima con el alcohol. Yo creo que esto siempre ha sido visto con una aura de comicidad, incluso él ha jugado con esta cuestión de su alcoholismo como algo casi humorístico. En esta película tiene ese componente humorístico, pero al final es un tema serio en el filme. No sé, eso me ha parecido interesante. Y que obliga a desafíos y luchas internas de los personajes, ¿no? Personajes que fuman, beben y cantan toda la película, porque es también un musical, ¿no? Es una rocola en la cual suenan temas muy disímiles y muy pertinentes en cuanto a generar climas, ¿no? Porque es un gran constructor de climas, Kaurismäki, y en ese sentido, desde mi perspectiva argentina, que vuelva a sonar Gardel, que en un momento una escena sea en un café que se llama Buenos Aires, y que eso le da algo también de tango, de esta cosa tanguera, que siempre emparentó a Finlandia con la Argentina, ¿no? Esa melancolía extrema y estos personajes grises, pero que de alguna manera van encontrando formas de resistencia al sistema, resistencia a estos patrones, a estos trabajos precarios, mal pagos, y lo encuentran a partir por más cursi que suena, en este amor, ¿no? El amor que de alguna manera junta a los seres solitarios, desposeídos y desclasados, ¿no? Claro, sí, totalmente de acuerdo. El amor y un sentido de la dignidad personal muy fuerte también, ¿no? Yo creo que aunque Kaurismäki nunca ha hecho películas demasiado largas, pero yo diría que esta, además de ser corta, es particularmente minimalista y como esquelética, en su estructura narrativa. O sea, realmente hay muy pocos... Debe durar, ¿cuánto? Unos 80 minutos, una cosa como así, mucho, mucho. Sí, no sé si llega a 80 cuando la competencia oficial y la selección oficial en general está plagada de películas que superan con holgura las 2 y hasta las 3 horas. O sea, es casi un corto. Sí, Scorsese, Nuri Bilge Ceylan, el Steve McQueen, Wang Bing, es muy impresionante. Y es verdad que es como muy depurada a nivel narrativo. Es verdad, están los dos protagonistas, un amigo de él, una amiga de ella, la aparición de este perro y poco más. En ese sentido, en su como esencialismo, me ha recordado, siendo además un cineasta al que Kaurismäki admira muchísimo, que es Yasuhiro Ozu, el cineasta japonés, esta película para mí esencial de Ozu, que se llama Primavera Tardía, que eso es simplemente la historia de un padre y una hija que se aman. En este caso no es una cuestión paterno-filial, pero tenemos esta historia esencialmente de dos personajes que se van buscando el uno al otro, que tienen problemas para encontrarse porque a veces pierden el teléfono del otro, pero no hay muchos más incidentes. Es la cuestión de si será posible esa historia de amor. Un nivel de depuración ya llevado al extremo. Me hace recordar también a un director del que se le dice despectivamente en algunos casos de que hace siempre la misma película, que es Hong Sang-soo, y uno podría decir que Kaurismäki también hace siempre la misma película y sin embargo son todas absolutamente disímiles y particulares entre sí. Sí, totalmente. Bueno, y después de analizar y celebrar este regreso de Aki Kaurismäki, vamos a otro abonado, si se quiere, de Cannes, que es Todd Haynes, con una película extraña para mí dentro de su carrera, que no es tan prolífica como la de otros, pero sí con algunos elementos
que lo distinguían y que en este caso, trabajando sobre un guión ajeno, suena más a película de encargo y a posibilidad de trabajar con dos actrices que son realmente notables, como Julianne Moore y Natalie Portman. Además, Julianne Moore es una de sus actrices fetiche, con lo cual... Claro, sí, no sé si es su segunda película, Safe, a salvo... Safe y Lejos del Cielo. Claro. Far From Heaven, es la tercera, será la tercera. Claro, sí. Pero digamos que en momentos muy disímiles de las carreras de ambos, con una película basada o inspirada en un caso real de la prensa más sensacionalista y cuyo, digamos, disparador fue en los principios de los 90 un affair entre una docente y su alumno de ¿cuánto? Unos 13 años. Ella debía tener unos 36, algo así, cuando tuvieron ese romance, ¿no? Exacto, y que fue muy escandaloso y que le generó no solo una cobertura mediática de medios sensacionalistas, sino también incluso conflictos judiciales, y que nos reencontramos con ellos en 2015 conviviendo, o sea, ya él siendo un adulto, ¿no? Y esto hay que apuntar que realmente ocurrió, ¿no? Porque ellos, pese a que ella terminó en prisión, se mantuvieron fieles, digamos, a su relación, y después se casaron y tuvieron familia, ¿no? Exactamente, con algunas cosas extrañas por las diferencias de edades y los hijos previos y las parejas anteriores, donde nietos e hijos están en instancias similares en la vida. Es muy, muy raro, muy loco todo, pero el disparador, o el segundo disparador, más allá del preámbulo de la historia o del contexto, es que hay una actriz de televisión que está a punto de filmar una película basada en esta historia, y Natalie Portman, por supuesto, pide permiso, autorización, incluso a ella, para visitarla en su intimidad, en su familia, para entrevistar a gente que fue de alguna manera testigo, partícipe, observadora de aquellos hechos, y se va inmiscuyendo en la intimidad familiar de Julianne Moore y de su pareja y de sus hijos y de su ex marido, etcétera, etcétera, haciendo esta investigación para concebir el personaje. Y es muy interesante porque de alguna manera va generando algún tipo de vínculo y de repeticiones y de dobles. Pero al mismo tiempo la presencia de ella genera muchas tensiones, no solo en el personaje de Julianne Moore, sino en la propia relación que tiene ella con su pareja, ¿no? Al que conoció con 13 años. Sí, se genera ahí como una especie de juego de espejos entre las identidades de los personajes. Estoy de acuerdo contigo en cuanto a que es una película extraña, sobre todo en el tono, porque hay momentos que tiene gestos formales, me refiero, extraños, muy casi telenovelescos, ¿no? Como zooms violentos, una presencia de una música, pero que está como subida de tono permanentemente, como si fuese la música de una telenovela, aunque en realidad es la música de Michel Legrand para la película, en España se llamó El Mensajero, de Joseph Losey. El Mensajero del Amor en Argentina. Yeah. Hacemos la doble. Sí, perfecto. Y la película tiene ese tono extraño. Lo que pasa es que para mí es interesante que hay muchos elementos que la conectan con cierta solidez al universo de Todd Haynes, algunos bastante específicos que tienen que ver con el relato, como Velvet Goldmine también se construye en torno a entrevistas, y aquí están las entrevistas, esos interrogatorios, ¿no?, de Natalie Portman a la familia del personaje de Julianne Moore. Y por otra parte está la cuestión del juego con un tipo de identidades como muy fragmentadas, muy escindidas, muy neurotizadas. Inevitablemente habría que apuntar que Haynes siempre ha tenido interés por esa idea de una psicología que no es sólida, no es unívoca, en el sentido, el ejemplo más claro sería como en I'm Not There hizo que 6 intérpretes, actores y actrices diferentes encarnasen a Bob Dylan, pero también como en Velvet Goldmine había esta relación como casi vampirizante entre dos personajes, ¿no?, entre estos dos rockeros. Son temáticas, esta cuestión de la identidad como algo no sólido, sino como algo volátil, fragmentado, es algo que le interesa mucho a Haynes. Sí, las referencias
referencias que se usaron así en las primeras críticas que leí o comentarios con colegas eran como bastante obvias. Bergman, Douglas Sirk, o sea, cosas que él viene trabajando. A mí me hizo recordar por momentos a cosas de Brian De Palma, que es un director que jamás yo analizaría en relación con la obra de Haynes, pero acá en la cuestión del doble, la mimetización, incluso algunas cuestiones de puesta en escena, uso de la música, etcétera, etcétera, me hizo recordar por momentos a De Palma. Una especie de sensualidad como over the top, ¿no? Como exaltada, ¿no? Sí. Una cosa rara, sí. Sí. Curiosamente yo pensé, antes de llegar a Bergman y a Persona, que yo creo que es el referente al final de fondo, sí. Primero la mente se me fue a este thriller de los 80 que me encanta, de Barbara Schroeder, que se llama en Single White Female, en España se llamó Mujer Blanca Soltera Busca. Sí, algo parecido en Argentina. Vale. Pero es que la película tiene ese tono así como de thriller, noir, telenovelesco, con un puntillo camp, pero al mismo tiempo, y en esto Todd Haynes también es un experto a la hora de entrecruzar baja cultura y alta cultura, ¿no? Tienes como esta especie de gran homenaje a Bergman, pero filtrado a través de una historia que podría estar en una revista de prensa rosa, ¿no? O en un diario amarillista. Sí, o sea, la película tiene una vocación narrativa, pero tiene un punto muy experimental, como de experimento que a lo mejor, sin llegar a conquistarme del todo, sobre todo porque también es verdad que la vi en el pase de las 11 de la noche y estaba muy cansado, pero me costó conectar como con la dimensión más superficial del film, con las emociones, la conexión, la fascinación que siente el personaje de Portman por el de Julianne Moore, la neurosis de Julianne Moore, que, o sea, todo tiene mucho potencial, pero no terminé yo de conectar a nivel emocional. Justamente porque me parece que está trabajado más desde un lugar, me parece la palabra camp, juega, ¿no? Como intelectual, como de... Pero esto siempre lo ha tenido Haynes, ¿no? Como de dispositivo. Sí, pero no hay un trabajo sobre lo emotivo como por ahí en Carol o en películas donde uno, digamos, enganchaba más con las relaciones afectivas, humanas, las imposibilidades, las dificultades. Quizá eran películas construidas más a fuego lento, ¿no? Carol o Far From Heaven. Claro. Esta es como muy frontal y tiene algo de persona en el sentido de fragmentaria, yendo como al grano. Hay muchas escenas, yo creo que la imagen icónica del film son las dos mujeres frente a un espejo hablándose la una a la otra, pero mirando al espejo, la cámara detrás del espejo, entonces nosotros como espectadores las vemos frontalmente. Hay esa frontalidad también muy bergmaniana, ¿no? Hay una escena, para mí la escena favorita de la película, no voy a hacer spoilers no explicaré qué es, pero es el personaje de Natalie Portman mirando a cámara y recitando una carta que para mí es una escena extraordinaria, porque además ella está intentando imitar al otro personaje, está ya como transformándose en el otro, ¿no? Esta idea interesantísima, ¿no? De cómo encontrarse a uno mismo o perderse uno mismo acercándose al otro o conectando con el otro, que además también puede verse como un estudio interesantísimo de lo que es el proceso actoral, ¿no? Que es bastante explícito, como Natalie Portman está intentando conectar con una cierta pulsión artística o creativa a través de esa vampirización de la identidad del personaje de Julianne Moore, ¿no? La verdad es que es una peli que para hablarla, para pensar, para escribir es increíble. Viéndola quizá no me entretuve tanto, no lo sé. Buenísima. Y la cerramos con una tercera película que nos gustó de la competencia oficial, que es Anatomía de un Shoot, no sé mi pronunciación, o Anatomy of a Fall, o Anatomía de una caída, vamos a hacerlo en todos los idiomas, sí. De una directora francesa llamada Justine Triet, que hemos visto algunas películas de ella, como Solferino, La batalla de Solferino se llamó en Argentina, Victoria, Civil, sí. Así que es una directora interesante que acá también se sale de su registro, por ejemplo, el registro que más venía trabajando, con una película esta sí de largo aliento, 2 horas y media. Su registro habitual era como una especie de comedia locada, ¿no? Una cosa así, un poco delirante, espástica, sí. Y acá todo lo contrario, porque encontramos a un matrimonio de escritores que viven desde hace un par de años en una cabaña en los Alpes franceses, con su hijo de 11 años que por un accidente ve muy poco, ha quedado con la vista muy reducida y se
se ayuda con un perro para andar por la nieve, y en uno de esos paseos el niño regresa a la cabaña, al chalet, y esto es al principio de la película. Sí, es la primera escena, y se encuentra con él. No es su padre, porque él es hijo del personaje de Sandra Hüller, sería su padrastro, muerto, ensangrentado ahí en la nieve, ¿no? Y bueno, la duda que te asalta de manera inmediata es: suicidio, asesinato, accidente, ¿qué ha sido? Y a partir de ahí Justin Triet despliega un abanico de situaciones, de mini películas, que no son tan mini porque todo dura un montón, pero bueno, está la investigación judicial, está la situación familiar, está la relación con el abogado que la va a defender, está el juicio, que en muchos sentidos me hizo recordar a una película reciente francesa que es Saint-Omer, donde estaba muy trabajado el juicio con todos los testimonios, etcétera, etcétera, por supuesto con un tema completamente distinto, y me parece que está bastante bien resuelto las múltiples aristas y las incógnitas, y sobre todo las contradicciones y las dudas que genera la película, ¿no? Sí. Yo también pensé en algún momento en Saint-Omer. Es verdad que esta película es menos rigurosa y más, podríamos decir, dramática o más convencional, ¿no? En cuanto que toda la fase del juicio no está filmada en esos planos generales de Saint-Omer, de Alice Diop. En este caso hay un juego más flexible por el espacio de la sala judicial, y también yo diría que las apariciones y las intervenciones de los diferentes personajes están más cargadas de drama, pero aún así es una película muy rigurosa. Yo creo es lo que los yankees llaman el procedural, ¿no? Como una película de proceso, y es verdad que también está la cuestión familiar. En ese sentido, hace unos meses vi una serie que no me gustó demasiado en HBO con Colin Firth, que era también este estilo, o sea, la escalera, sí, Staircase. Sí. Y también era una caída, ¿no? Sí. Y eso generaba un gran misterio, un enigma, ¿no? Que era y que era lo más interesante, yo creo, de la serie de HBO, que era la cuestión de que era imposible, ese misterio se convertía en algo impenetrable, ¿no? En este caso... También un escritor, estoy pensando, es ¿no? Verdad. Muchos lugares, muchas similitudes. No la había pensado como referencia. Sí. Pero tienes toda la razón. Una de las cuestiones que a mí me interesa... La película me ha gustado, ¿eh? Y una de las cuestiones que más me ha gustado es la cantidad de capas que tiene, ¿no? La cantidad de capas que va sumando y cómo consigue no perder el hilo el film, ¿no? Cómo al final va encontrando, yo creo, su corazón en la relación entre los tres personajes centrales, y lo curioso es que uno de ellos prácticamente no aparece en el film, que es el marido que murió, pero está la madre y está el niño, ¿no? El niño, no queremos hacer muchos spoilers, pero que va a ir ganando presencia, ¿no? Y yo creo, sinceramente, que no es un spoiler, pero hay una escena clave a nivel temático, y es que hay un momento en el que el niño se queda en casa, pero hay una mujer que viene a supervisar su relación con su madre, porque hay un juicio en paralelo y él es testigo en ese juicio. Para que no preparen el testimonio de él, digamos, para que no haya inducción a decir cosas que... Pero exactamente. Entonces, y esta mujer que lo está tutelando, hay un momento que tiene una charla con el niño, porque el niño le pregunta, pero ¿y qué hago? Tengo dudas. No es exactamente así, pero la discusión es ¿qué hago? Tengo dudas, ¿no? No sé qué es verdad y qué es mentira en todo esto. Y la mujer que le supervisa, con toda la buena intención del mundo, le dice, pero tienes que tomar partido. No te digo en qué sentido, pero tienes que tomar partido. Y yo creo que la película va reflexionando sobre cómo el sistema judicial y en conjunto la sociedad te va siempre empujando como a tomar partido, a intentar ver las cosas como algo dicotómico, como si todo se pudiese solucionar en esa discusión o en esa elección entre la idea de la culpabilidad y la inocencia, cuando en realidad el mundo está cargado de grises, de ambigüedad, ¿no? Y el film, bueno, para mí es una película muy emotiva, porque realmente es muy evidente para mí que la película está con la protagonista, con la mujer, que es Sandra Hüller, a la que nos referimos en The Zone of Interest, y que es, creo que ya la actriz del festival, porque trabajó con un director inglés como Jonathan Glazer, ahora con una directora francesa como Justine Triet, en todos los idiomas. Acá, bueno, básicamente habla en
en inglés, pero también aparte en francés. Hay la cuestión política también, ¿no? Su abogado le dice, para causar mejor impresión en el juicio tendrías que hablar en francés. Ahí la cuestión geopolítica también tiene mucho peso, la relación entre diferentes culturas, ¿no? La actitud que tiene ella, la frialdad que tiene ella, tan germana, los problemas que le provoca en el contexto del juicio y con su hijo. Hay un montón de cosas, un montón de capas. ¿No? Y ahí estoy pensando, bueno, aparecen unas grabaciones que también cambian un poco el rumbo de la investigación. Hay un trabajo sobre el tema de la apropiación de ideas ajenas, porque ella en un momento parece como que ha plagiado a su marido, que hace mucho que no puede publicar, o le ha quitado ideas, o ha tomado ideas, entre comillas, prestadas, o sea que también trabaja ese aspecto. No deja ningún aspecto sin trabajo. Y también es una película en muchos momentos, o en muchos aspectos, hitchcockiana en cuanto al trabajo con el suspenso y a los personajes llevados a circunstancias insólitas. La posibilidad de la falsa culpabilidad, tan hitchcockiana, ¿no? A mí, es muy interesante lo que apuntas de Hitchcock. Yo había pensado más en Kafka, y la idea de un proceso donde te ves atrapado en una situación de la que no puedes escapar y que cualquier cosa que hagas, aunque sea con la mejor intención, se viene después en tu contra, ¿no? Antes apuntaba que yo creo que la película favorece que establezcas algún tipo de vínculo empático con ella, con la protagonista, aunque sea por la proximidad de los planos donde la vemos a ella hablando y declarando en el juicio, mientras que, por ejemplo, el abogado, el fiscal, es un tipo así como arrogante, muy desdeñoso, y es chocante cómo sus hipótesis sobre lo que ocurrió, aunque él no estaba allí, las defiende con una firmeza casi arrogante, ¿no? Y te das cuenta... Son los profesionales de su rubro, ¿no? O sea, pero es brillantes en su argumentación, aunque sea todo, digamos, una suposición o una... especulación. Una especulación, totalmente. Sí, eso es terrorífico realmente. Así que bueno, recomendamos para cuando vayan llegando a las carteleras, esperemos comerciales o de festivales primero, ¿no? En general estas películas tienen recorridos por festivales y después sí llegan a los cines. Entonces lo nuevo de Aki Kaurismäki, lo nuevo de Todd Haynes y lo nuevo de Justine Triet son nuestras recomendaciones de esta cuarta entrega que, como siempre, ya que cruzamos el Ecuador y nos vamos acercando al final, siempre está bueno reconocer y agradecer el auspicio de Movie. Y Manu, nos reencontramos en un par de días con todo lo que falta muchísimo y creo que por lo menos prometedor. Falta muchísimo, de hecho mi primera apuesta inicial en el primer podcast de las 3 películas italianas, aún no hemos visto ninguna de ellas, y de hecho ahora me voy a ver la nueva película de Víctor Erice, con lo cual habrá mucho por comentar. Gracias, Diego, como siempre. Gracias a vos y gracias a todos y todas los que nos siguen, nos escuchan y nos comentan, que siempre son muy bienvenidos el feedback, ¿no? Pedimos disculpas porque hoy estamos con un helicóptero de fondo, ya han aparecido algunas gaviotas por aquí, pero bueno, esperemos que nos podáis escuchar. No, son nuestros efectos sonoros, que los tenemos trabajados, ¿no? Sí, tenés que explicar. Totalmente. Gracias y hasta la próxima entrega del podcast. Chau. Chao. Este podcast fue presentado por Encuentros, un podcast de Movie, la plataforma de cine seleccionado a mano. En cada episodio, una nueva conversación. Mercedes Morán, Paulina García, Jairo Bustamante, Santiago Motorizado, Benjamín Neistat y más hablan sobre sus propios métodos y procesos creativos, contando experiencias personales y reflexionando sobre películas y cineastas que han influenciado e inspirado su trabajo. Encuentros es presentado por Movie y La Corriente del Golfo Podcast. Escucha Movie Podcast Encuentros, disponible en tu plataforma de podcast favorita.